Hola, ¿cómo están todos? Bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast, Éfeta de Podcast. Aquí su servidora, Yolimar Reyes, y a mi mano derecha. Roger Iglesias. ¿Te acuerdas mi nombre, no? ¿Sí te acuerdas mi nombre esta Sí, no vez? se me va a volver a Ya, olvidar. muy bien, Yoli. Por fin llegó el Espíritu Santo a ti y en este día tan especial donde Festa de Podcast quiere llevarle a ese encendido de la luz del Espíritu Santo en todos los hogares con esa buena nueva llevada de una forma diferente, ligera, actual, y para eso siempre tenemos invitados muy especiales que procuramos invitarlos acá para que lleven ese mensaje del Señor a ustedes de una forma diferente. ¿A quién invitaste hoy, Yoli? Al padre David. Él es polaco y se encuentra en Venezuela. Iba a decir en la ciudad de Venezuela, perdón, en el país de Venezuela. ¿Y de qué nos va a hablar el padre David? Ay, no, hazme la pregunta y yo la respondo. Ok, el tema es el siguiente. ¿Son bíblicas las prácticas católicas? Pues sí, y para No verificar, podías responder que sí, tenías que dejar que el padre lo explicara. bueno, pero por eso, pero para, bueno, perdón, A ver, para padre, cerciorarnos, bienvenido, padre David. exacto, para cerciorarnos de que sí, de que así es, aquí tenemos el padre David. Padre, ¿se pudiera presentar para que el público, la audiencia, lo conozca? Hola, ¿cómo están? Saludos de Venezuela, de Guarenas. Soy padre David, soy palotino y bueno, sirvo en Venezuela desde hace 8 años con mucho gusto y mucha alegría. Le sirvo al Señor y a este país y a esta iglesia tan hermosa. Interesante el tema, ¿no? Que vamos a tratar hoy. Sí, y controversial. Porque Controversial. es que nuestros amigos, Hermanitos esperados. hermanitos esperados, pues atacan mucho nuestra fe católica por ciertas cosas que no practicamos, nosotros hacemos. Entonces, por eso el programa del día de hoy. Y ciertamente nosotros los católicos a veces somos ignorantes para responder Es correcto. muchas de las interrogantes que ellos pueden tener respecto a todo lo que nosotros practicamos y lo que tenemos como tradición dentro de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, adorar imágenes que ellos dicen que la adoramos, pero realmente las veneramos, o cualquier tipo de rito o cualquier tipo de situación que nosotros en la iglesia practiquemos, que ellos los ven como que no son bíblicos, pero es que realmente llevan la interpretación de la palabra a un punto donde realmente hasta nos hacen dudar a veces, porque nos Exacto. quedamos sin respuesta a Exacto. muchas preguntas que ellos nos hacen. Sí. Entonces, por eso es muy importante que un sacerdote como usted hoy nos explique desde la profundidad de la Escritura dónde está esto allí plasmado en nuestra fe y en nuestra doctrina, todas las prácticas que hacemos como católicos, también así como los sacramentos, ¿no? Por supuesto. La Eucaristía, creo que es la que nos diferencia de cualquier otra religión. Bueno, realmente la pregunta tiene mucha profundidad y tiene muchas cosas que hay que aclarar, ¿no? Porque, por Correcto. ejemplo, ¿qué significa bíblicas? Ok. Bíblicas significa que están escritas en la Biblia, o bíblicas significa que son inspiradas por la Biblia, ¿no? Correcto. La misma pregunta, ya he pensado precisamente hoy en esa pregunta, si las prácticas católicas son bíblicas, ya nos lleva en el mundo de los protestantes. Porque los protestantes creen que todo tiene que estar en la Biblia, ¿no? Sola escritura, dicen nuestros hermanos queridos, ¿no? Mientras que nosotros, siguiendo la Biblia, creemos que no solamente la Biblia describe todas las prácticas cristianas, sino también la tradición. Podemos recordar la segunda carta a los tesalonicenses, donde San Pablo dice a su comunidad que manténganse firmes en las enseñanzas o en la tradición que han recibido por la palabra y escrito, ¿no? Entonces ahí podemos ver que no solamente la Biblia nos enseña las cosas de Dios, sino también la tradición. Correcto. Correcto. Eh, entonces ahí tenemos ya primera aclaración importante, que nosotros los católicos o los cristianos que seguimos la Biblia, tratamos buscar la verdad en la Biblia y en la tradición. Y ahora la pregunta es, ¿qué es
la tradición. Porque algunos pueden decir, como me dicen a veces en la iglesia, en las procesiones de Nazareno, ¿no?, que tenemos en Venezuela, me dijo una señora que siempre se hacía por los mismos sectores y ya eso es la tradición, ¿no? Sí. Pues no es la tradición a la que se refiere la Biblia, ¿no? Si la tradición que viene de los apóstoles, del magisterio de la iglesia, que tiene discernimiento, base bíblica, más no tiene que estar descrita claramente en la Biblia, ¿no? Hay dogmas que seguramente ustedes conocen que en la Biblia no aparecen, pero consecuencia lógica de lo que aparece en la Biblia aparece después en la tradición, en los dogmas, ¿no? Entonces aquí, segunda aclaración, la tradición con T mayúscula es tradición de la Iglesia de los Apóstoles. Tradición con T minúscula son precisamente procesiones de Nazareno. Nosotros tenemos aguinaldos en Venezuela, que ya eso no es tradición apostólica, sino son tradiciones de dado país, región, ¿no? Sí, Que tradiciones de tienen los pueblos. de los pueblos. Tienen que tener como más o menos 100 años para ser descritas como tradiciones, si no son unas costumbres que tenemos, ¿no? Entonces, toda la tradición de T mayúscula y generalmente tradiciones que tenemos en la Iglesia Católica o prácticas son basadas o inspiradas en la Biblia, ¿no? Yo recuerdo, yo tengo una amiga que es adventista y ella me dice, ¿cómo es posible, padre, que tú conoces la Biblia y sigues siendo católico? Entonces yo le, yo le respondí, precisamente porque conozco la Biblia, sigo siendo católico, no me van Bravo. a sacar de la iglesia. Eh, La iglesia pues de Cristo. lo que vivimos en la iglesia es lo que enseña la Biblia. Mm. Basta decir de un testimonio interesante de Ulf Ekman, un ex pastor de Suecia. Yo lo conocí personalmente en un encuentro ecuménico. Y él, buscando la verdad, llegó a una expresión que dice, todas las verdades que he creído y he aprendido en la Biblia están en la Iglesia Católica. Y hoy día es uno de nosotros, de los católicos. Amén. Qué belleza, qué bendición. Entonces, lo que hace la Iglesia tiene que ser basado en la Biblia, las tradiciones prácticas, ¿no? Jory habló de la Eucaristía. Yo no sé cómo puede vivir un cristiano sin Eucaristía, porque el mandato era muy claro, ¿no? En la última cena, el Señor consagró el pan y el vino y el Señor dijo, hagan esto en conmemoración mía, ¿no? Entonces, si Dios, Jesús para mí es mi Señor, es dueño de mi vida, pues yo lo hago. No pregunto el por qué y cómo, sino lo hago, porque el Señor lo mandó y punto, ¿no? Y así podíamos ir revisando muchas tradiciones o prácticas católicas que tenemos. Los sacramentos, 7 sacramentos, cada sacramento tiene su base en un fragmento de la Biblia, en un fragmento del Evangelio, de las cartas de los apóstoles, ¿no? O en varios fragmentos que podemos leer. Ahora, la forma como se hace ya describe la tradición, describe el magisterio de la iglesia, ¿no? Eh, Como ejemplo puede ser otra pregunta de mi amiga adventista. Ella me dijo, ¿cómo es eso que ustedes los curas viven en celibato? Que eso es contra la naturaleza, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿y tú conoces la palabra que dice que hay algunos que han elegido vida en celibato como por el reino de Dios? Él dice, sí, sí, yo conozco esa frase. Pues nosotros los católicos creemos que los sacerdotes han elegido su celibato por el reino de Dios. Eso tienes en la Biblia, ¿no? Entonces, quizás lo que nos difiere a veces es la forma, ¿no? Pero esa forma nos describe la tradición, ¿no?
Creo que es una de las respuestas que podemos dar en cuanto a las prácticas católicas, si son bíblicas. Pues los sacramentos claramente lo son. Otras prácticas se podría ir analizando una tras otra, viendo su historia, cómo han nacido, ¿no? Cómo han nacido en la iglesia. No, y a mí particularmente me llama mucho la atención, especialmente la palabra tradición, porque en la época del Señor se hacían rituales, se sacrificaban animales como conmemoración o como sacrificio, Como ¿verdad? ofrenda. Como ofrenda. Ahora, cuando el Señor, básicamente lo que hacemos en la misa, y corríjame si estoy equivocada, Padre, es lo mismo, solo que ahorita hay un sacrificio eterno, vivo y eterno. O sea, no hace falta más animales o sacrificios en ese sentido. Ya el Señor se está entregando como sacrificio, como ofrenda eterna ante el Padre por nuestra salvación. O sea, que sigue siendo una tradición, solo que se cambia el elemento de un animal por el Cordero de Dios, ¿correcto? Ahí, hasta que me da escalofrío lo que dices, porque Dígame que fíjate lo dije la bien. consecuencia de lo que has dicho. Pues no me gusta decir que tú dices cosas buenas, pero esta vez sí te salió. Padre, no No sea sé quién como te Roger. ungió hoy, pero te Yo se salió lo algo dije, padre, bueno. yo se lo dije. Pero fíjate el resultado de lo que dices, que es sacrificio único, y eterno. Quiere decir que en cada Eucaristía o Espíritu Santo te lleva en el momento de encuentro con Cristo. Cada Eucaristía estás ahí, en el mismo momento de la última cena con el Señor. Nos unimos, no es solamente recordar, sino es unirnos a este preciso momento que lo describe el Evangelio y la carta a los Corintios, que es la última cena. Es impresionante que en cualquier iglesia del mundo, pasando la Eucaristía, vives este preciso momento junto con el Señor, junto con los apóstoles, por supuesto, junto con la Reina de los Apóstoles, con mi reina, como me gusta hablar de Nuestra Señora, de María Virgen, junto con los santos, ahí nos unimos. Es único sacrificio. De verdad que Jolly, de verdad, yo estoy sorprendido porque el padre está haciendo muy buen trabajo contigo. Sí, está haciendo De efecto. verdad que es un buen director espiritual y bueno, y tú estás ahí aprendiendo de Bueno, lo que pero el es padre está que yo no dejando. escojo cualquiera. Solo que Bueno, no, bueno, yo creo como que yo Roger no, se mete conmigo, no sé yo por creo qué. que yo creo que el Señor hizo una muy buena labor dándote al padre David como tu director espiritual, porque de verdad que me dejaste sorprendidísimo con esta frase que dijiste. Único y eterno. Único y eterno. Padre, usted está haciendo muy buen trabajo con esta criatura de Dios, de verdad. Bueno, ya eres hija amada de Dios porque eres bautizada. Porque esta muchacha me está dejando aquí con la boca abierta con estos conocimientos que tiene. Es que yo no escojo como guía espiritual a cualquiera. Bueno, yo me negué. Yo no quise ser. No, no. Bueno, padre, Te continúe. entiendo, Roger. Eso no es fácil. Pero alguien tiene que sacrificarse. Taima. Sigamos. El sacerdote se une con Cristo. No se unen contra mí. Y no sé si ustedes se recuerdan una palabra que el Señor dijo a los apóstoles cuando ellos comienzan la última cena. Él dice, he anhelado mucho pasar esta cena con ustedes. El Señor que expresa su emoción, su anhelo, y generalmente cuando yo celebro la misa, antes de la misa, cuando me pongo un poco a meditar o reflexionar, recuerdo esa frase del Señor, que Él ha anhelado estar conmigo allá en esta última cena y yo realizo los anhelos de mi Señor a través de la celebración eucarística. Que aparte de eso, muchas de las oraciones vienen de la Biblia. Son fragmentos de las cartas, de la palabra, de Evangelio, de Isaías.
La Eucaristía es llena de palabra de Dios. Entonces decir que esa práctica no es bíblica, pues es muy peligroso. Totalmente. No, y nos está dando con esa frase de verdad un flechazo de amor porque Sí, saber que el Señor quiere disfrutar ese momento con nosotros, lo de esa anhelaba. entrega eterna que hace por nosotros, ese sacrificio, que el último sacrificio que se hace es el Señor, Él se entrega por toda la humanidad para nuestra redención, es una muestra de amor gigantesca que solo se lo hizo Jesús por nosotros en la cruz. Ahora, Padre, respecto a la confesión, porque siempre vamos a tener Sí. este tema de que nos van a decir, pero ¿por qué se tienen que confesar con un sacerdote? ¿Por qué tienen que ir con un hombre igual que tú? Que yo me confieso directamente con Dios. ¿Dónde podemos conseguir la respuesta que nosotros como católicos debemos tener a las personas que se acerquen con este tipo de preguntas? Bueno, hombre, igual que tú, no, me vas a disculpar, más guapo soy yo. Totalmente, ¡Ah! totalmente. ¡Sí! Totalmente. No, Lo mentira. certificamos ahora que lo estamos viendo, Padre. Primer bullying contra Roger. Eh, ciertamente, ciertamente, la confesión es un tesoro tan grande, tan profundo del amor del Señor, de la misericordia del Señor, que el demonio busca poner en nosotros, en nuestros corazones, muchas trabas para no llegar a confesarse, ¿no? Muchos engaños. Y un engaño más frecuente es precisamente cómo voy a confesarme en frente de un hombre que es pecador. Te aseguro, o les aseguro a los que escuchan, que sí soy un pecador más grande que todos ustedes, pero la unción que tengo no viene de mi pecado o de mi condición de pecado o no, sino viene de que Dios me ungió como sacerdote. Ahora, ¿dónde lo encontramos en la Biblia? Mm, En cuanto a este sacramento, cuando Jesús habla con Pedro, ahí dice a Pedro que a quién vas a atar esos pecados, quedan atados, a quién vas a desatar, quedan desatados. Y ahí el Señor le da poder a Pedro de perdonar los pecados, ¿no? Fíjese que no debe sorprendernos que muchas personas se escandalizan con la confesión. ¿Cómo es que si me voy a confesar con un hombre? Si se escandalizaban los judíos cuando Jesús perdonaba, también se escandalizaban. ¿Cómo es posible que tú perdonas si eso es poder de Dios, ¿no? Pues hoy día también hay ciertas personas, verás los judías entonces, que no quieren permitir que Dios obre según lo que Él quiere, confiando en el hombre, confiando en los hombres elegidos. Y eso no es una confianza que es solamente una particular solamente de los sacerdotes, ¿no? Hay un libro que escribieron en Polonia que habla de devoción de la misericordia y habla de confianza en la Biblia. Y primera de dos partes es Dios que tiene confianza en el hombre. Y segunda parte, hombre que debe confiar en Dios. Y una de las confianzas es que precisamente Dios ha dejado en las manos de los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Después, ya sabemos de la historia que los apóstoles, ungiendo con las manos, compartían su poder con los obispos, con los sacerdotes, y hasta hoy llega ese poder en las manos de los sacerdotes, que quizás la palabra poder no es la mejor, porque al menos yo no lo trato como un poder, ahora voy a elegir a quién perdono, a quién no, porque eso no depende de mí, ¿no? Sino eso lo hace el Señor y para eso uno estudia la Biblia, estudia eh, la teología moral para poder ayudar a cada persona. Yo recuerdo cuando me enseñaban, yo pregunté a mi guía espiritual, ¿qué es lo más importante en la confesión? Y él me dijo,
lo más importante es que llegues a la absolución de los pecados, recordando que la confesión son dos pecadores viendo y experimentando la misericordia de Dios, ¿no? Tanto el sacerdote como el penitente, dos pecadores que pueden ver y experimentar la misericordia de Dios, ¿no? Después la experiencia espiritual que tenemos. Yo no sé si ustedes se confiesan, ¿no? Si no lo hacen, pues conviértanse. Yo me confieso cada semana, cada 2 semanas, Jolly y no, la padre, Jolly no. experiencia espiritual, Yo sí, Jolly padre. no, Yo sí, padre. claro, pues yo no te vi confesándote, entonces lo que no veo, ¿Ve? no creo, como San Padre, está en Tomás Venezuela, la confesión por apóstol. teléfono no sirve. Claro que no sirve, gracias a Dios. ¿Te imaginas que esa gente se enteraría de todo lo que haces? Ay, Dios Por mío Dios. santo, no, padre, usted no haga bullying conmigo. A Entonces, ver. entonces después de la confesión, recuerden cómo se sienten ustedes, ¿no? Yo me siento aliviado, me siento que floto. Si fuese por mí, yo me confesaría todos los días, pero yo sé que puede cansarse un sacerdote confesando todos los días, entonces lo hago cada semana o cada 2 semanas, ¿no? Porque el Señor, cómo se revela ahí con su misericordia, con su palabra, porque la confesión, bueno, sentido es salir con alma pura, ¿no? Tú sales santo de la confesión. Eso es impresionante, ¿no? 5 minutos que aguantas, pero sales santo de la confesión. A veces hasta uno, padre. Sales, ¿cómo? A veces hasta un solo minuto. Dura la santidad. Un solo minuto. Sí, hay un cura, bueno, ya está muerto, un buen cura polaco viejito, que decía que para él no peque hay que matarlo de inmediato después de la confesión. Entonces por ahí vamos, ¿no? Pero tú sales aliviado y sales con una experiencia de la misericordia de Dios. Porque eso no es solamente perdonar los pecados, ¿no? Sino experimentar realmente en tu vida la misericordia de Dios. Ya la misericordia no es un cuento ahí de hadas o de libros que has leído o has escuchado, sino tú mismo experimentas la misericordia del Señor. Estoy totalmente de acuerdo. Y algo que me llamó la atención de lo que dijo, la parte de la unción. Eso inclusive estaba en el Antiguo Testamento cuando los profetas tenían que ungir. Por ejemplo, está con el rey David y con muchos otros, ¿cómo se pudiera llamar? No son, o en estos tiempos sería presidente, pero no sé qué, reyes, ¿verdad? Se tenía que ungir. Correcto, a través del Mm. profeta. Entonces eso es algo que nuestra iglesia todavía sigue hasta el sol de hoy. Es una tradición también, ¿no? Cuando el obispo unge al sacerdote. Claro que la iglesia sigue porque la iglesia sigue lo que dice la Biblia, entonces no podemos dejar eso, ¿no? Ujú. La unción que viene no depende de un sacerdote o de un obispo, sino viene de Dios y nosotros somos simples siervos de lo que Dios ha dejado, más nada, herramientas. Nosotros, los sacerdotes, somos herramientas en las manos de Dios, simples siervos. A mí me encanta eso, porque eso me enseña, primero, a mí como sacerdote, me enseña mucha humildad, ¿no? A veces nos gusta sentirnos así, los showmen, pero la palabra, la iglesia, nos enseña precisamente la humildad, que cuando uno lo descubre, la grandeza de la humildad, ya no quiere ser soberbio, no quiere ser primero, no quiere ser protagonista, sino servirle punto tras punto lo que el Señor enseña. Y la iglesia lo hace. En cada punto de la fe, de la doctrina católica, doctrina moral también, nosotros simplemente vamos descubriendo lo que Dios quiere decir y seguimos su palabra y la transmitimos, más nada. Por eso la unción que viene desde Jesús, que ungió a San Pedro, y Pedro
y apóstoles después ungían a los sacerdotes obispos hasta hoy día. Y eso no es porque un sacerdote es, no sé, mejor, más santo, más guapo, ni nada de eso, ¿no? Sino es una elección del Señor. Yo no sé si tú recuerdas, yo conté en el retiro que estuvimos de mi vocación, que fuimos dos primos. El mejor, Pedro, todos pensaban que va a ser sacerdote porque oraba mucho, bien educado y todo lo que necesita ser el sacerdote. Y yo un tremendito por ahí, echando bromas. Y el Señor se dignó hacer de Pedro un excelente padre de la familia, tiene 4 hijos, y se dignó hacer de mí un sacerdote. Es que sí, es cierto esto que dice que la gracia no va a depender de la personalidad o historia que tenga cada quien, ¿no? La gracia va a depender siempre del Señor y va a estar en ti según el Señor lo quiera, en el tiempo que el Señor lo quiera. No va a depender de cómo tú tal te comportes. Por supuesto que si tú acompañas esa gracia con buenas acciones, entonces Total. puedes llevarlo de una mejor forma y sobre todo mostrárselo a los demás para ser un ejemplo, ¿no? Un ejemplo a seguir como lo debe ser un sacerdote también. Pero no deja de decir que los sacerdotes también son humanos, que también pueden cometer errores, pero son ungidos y tienen ese don o poder, como lo llamó el Padre, para poder confesarnos, para poder comulgar con ellos y para poder tener esa orientación y esa guía espiritual, así como tú la estás recibiendo y que veo que está comenzando a hacer efecto. ¿Otra vez? Pero es que hay que resaltar esta bendición, Yoli, que por fin conseguiste ese. No, yo te voy a decir algo. La gente tiene la mala costumbre de utilizar Instagram o Facebook o otras grandes plataformas como un confesionario. Ah, bueno. Y a veces deja sí. al descubierto muchas cosas. ¿Y por qué no ir hasta un sacerdote y confesar, entregar todo eso? No, y se ahorrarían la plata del psicólogo. Exacto. Perdón por los psicólogos, ¿no? Perdón por los Ay, psicólogos. mira, Pero eso es verdad. Aquí yo tengo que dar todo gratis. ve, Bien bobo que soy, ¿no? porque gratis lo recibió, gratis lo da Padre. ¿Ve? Eso, tradición. Tradición. Padre, ahora esta pregunta respecto a la veneración de imágenes, ¿no? Que es bastante controversial, perseguido y nos atacan totalmente cada vez que con blasfemias y groserías y todo lo que se les ocurre decirnos sobre estas imágenes que nosotros hemos acostumbrado a tener por tradición de nuestro Señor, de la Santísima Virgen o de los santos. ¿Cómo respondemos nosotros los católicos a esto? Ay, esa pregunta ya no es tan fácil porque la práctica entre algunos de los católicos lleva a pensar que somos idólatras, ¿no? Estoy de acuerdo, Padre. Total. Entonces aquí hay que ser también muy claro y creo que hay que comprender la persona que ve, por ejemplo, como en Venezuela, esa es mi virgen, no sé, de Chiquinquirá, esa es mi virgen del Valle, mi virgen de Guadalupe, ¿no? Y anda con ese yeso como si eso fuese la virgen misma, ¿no? Total. Y entonces esas prácticas, vamos a apartarnos de esas prácticas y vamos a lo que se debe. Nosotros, los católicos, por supuesto, siguiendo las enseñanzas de la Biblia, recordamos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando pueblo de Israel murmuraba como siempre, porque ellos cuando no murmuran se sienten mal, murmuraban contra Dios que les liberó, el Señor les envió enfermedades. Y ahí comienzan a decir a Moisés, anda, a Diosito, porque Él tiene que sanarnos, tiene que ayudarnos, pero tú eres el mediador, ¿no? Entonces, ¿qué le dice Dios Yahvé ahí? Haz una serpiente de bronce y quien mira esa serpiente se sanará. Y eso es ya primer signo que las cosas materiales necesitamos en nuestra fe. Es claro que no los sanó la serpiente de bronce, sino la fe en la promesa que Yahvé ha dejado a través de ese acontecimiento, ¿no? Y también nosotros,
cuando vemos imágenes, aquí pueden ver una. Yo tengo aquí Virgen del Valle, Jolly se va a alegrar mucho. Ay, sí, viste. Ay, no sabía. A mí me Sí. encanta Virgen del Valle, ya te voy a decir por qué. Porque el 8 de septiembre, en el Valle de la Misericordia, yo hice mis promesas palatinas perpetuas por toda la vida. Y 8 de septiembre es Día de Virgen del Valle. Qué hermosura, Padre, ¿eh? Ese regalo Entonces, de la Madre. así es, por eso la tengo aquí al lado, ¿no? Siempre. Entonces nosotros no creemos en que esa imagen me va a sanar, me va a ayudar, ¿no? Pero esa imagen representa mi fe, representa mi apego, mi cariño, mi amor, en este caso por nuestra madre, que tiene muchas advocaciones, en otros casos un cariño especial a algunos santos, eh, pero eso no puede ser más importante que mi encuentro personal con Dios, mi fe, o por ejemplo, cuando vemos en las Eucaristías o en las adoraciones el Santísimo expuesto, el cuerpo de Dios expuesto, ¿y qué hacen los católicos? Hacen un tour de la iglesia tocando todas las imágenes, ¿no? Y el Señor no importa. Entonces, hay que tener claro el lugar de las imágenes en nuestra devoción. Si es bíblico, sí lo es. Eh, el problema es algunos desviaciones, no sé cómo llamarlo bien, de la devoción verdadera que debemos tener, ¿no? Que no es la imagen, sino imagen representa algo, ¿no? Es como muchas veces también tenemos en nuestras casas. Yo, por ejemplo, en mi habitación tengo la foto de mi querida ahijada Elena, pero yo sé que no es ella, ¿no? No soy tan bobo para pensar que eso es ella, sino es una representación de mi ahijada que la amo mucho y cuando nos vemos disfrutamos muchísimo con ella, con su papá, con su mamá, igual con las imágenes, ¿no? Es una representación hermosísima. El cuidado de las imágenes también puede representar mi cariño que hacemos o por la Virgen o por los santos. Mi fundador, San Vicente Pallotti, fundador de nuestra Sociedad del Apostolado Católico, él llevaba las flores, como un caballero que es, llevaba las flores a la reina y le entregaba. Y para ellos, él era muy importante esa acción para demostrarle que ella es su reina. Hermoso. Y estoy totalmente de acuerdo con eso que usted comparte, Padre, porque realmente parte de las tradiciones de los pueblos se llega como que a enamorar de una imagen en específico y esta es la imagen milagrosa, ¿no? Y eso pasa de tradición en tradición y de generación en generación. Y es verdad, es una convicción equivocada de lo que es tener una imagen que simplemente es lo que representa. Es un símbolo de nuestra fe. Caso contrario con la Eucaristía, que no es un símbolo, no es un signo, es nuestro Señor presente en cuerpo y sangre en la Eucaristía, en la fracción del pan. Exactamente. Entonces me encantó esta aclaratoria, Padre, porque realmente si hemos creado confusión en los demás por nuestra forma de venerar equivocadamente las imágenes, entonces qué bueno que lo aclaremos como iglesia también, de que no lo adoramos, sino que es una veneración que podemos practicar y que nunca está por encima de nuestro Señor. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo, por lo menos contando una experiencia personal, mi conversión inicia regresando a la iglesia católica. Yo tenía años que yo no iba a una iglesia católica. Y Éramos cuando, felices. ay, padre, no sea así. Ahora le tocó trabajar, Padre David, le tocó trabajar mucho. Sí. Pero bueno, Después cuando, Papa Francisco dijo que la iglesia es para todos y tuvimos que a recibir A a Yoli. Yoli. y regresé. Y cuando me invitan a una iglesia, a un grupo de oración, pues yo regreso y lo primero que yo vi que me impactó mucho fue una imagen de la Virgen. Porque me recordó a mi colegio católico, muchas cosas. O sea, eso fue como que la semillita que activó.
hermosos recuerdos y hermosas experiencias. Entonces ahí fue cuando yo empecé a cuestionar, oye, ¿por qué en las otras iglesias no? Porque yo en este proceso de conversión, yo iba a las iglesias protestantes y yo decía, ¿por qué no está la Virgen? ¿Por qué no está la Virgen? Y empecé a ir a este grupo de oración siempre con eso, y eso me motivó a mí a estudiar, porque yo antes era católica por tradición o por convicción. Entonces, cuando yo empiezo a indagar, a investigar, me di cuenta que todas las respuestas estaban en la Iglesia Católica. O sea, que la Virgen me llevó a amar, a adorar, a querer, a respetar y a apreciar a mi Señor a través de la Santa Iglesia Católica, ¿Y ¿no? qué pasó allí? La imagen que viste te recordó a la Santísima Madre, pero no era la Claro. Santísima Madre que estaba allí, sino que era su imagen Exacto. que la representaba. Exactamente. Entonces es bien importante que tengamos esto claro y es hermoso saber que hay mucho más allá, ¿no? Hay mucho más allá en toda nuestra fe, en toda nuestra doctrina, en todas las enseñanzas que da la Iglesia Católica, que quedarnos pegados, ¿no? En esta pelea de que si la imagen o si no la imagen, ¿no? Sí. Qué bonito que la tengamos, qué bonito que la podamos vivir. Yo, por ejemplo, por tradición de mi hogar, de mi casa, siempre mi mamá, mis abuelas siempre tuvieron muchas imágenes y quise traer eso a mi matrimonio, a mi casa, y al principio mi esposa era así como que, bueno, ya, Deja el la fanatismo. casa parece una iglesia, la casa ya no me ponga la... Pero un momento yo le pregunté al Señor, de verdad, desde mi corazón, frente al Santísimo, le dije, Señor, ya estoy pasado, ya estoy demasiado fanático con tus imágenes. Y yo escuché en mi corazón que el Señor me dijo, me agrada que te agrade verme siempre. Ay, eso está Y para lindo. mí, dije, esposa, ya, el espacio de la casa es del Señor, así que lo vas a ver en todas partes. Sí, porque en cada característica, o sea, cada santo tiene una característica del Señor, yo me atrevería a decir. Y entonces, qué hermoso. Yo creo que lo que a mí me gustaría aportar con este programa es no pelear, porque todos en algún momento, a ver, siempre nos atacan, nos atacan, nos atacan, pero nosotros no sigamos esa línea de ataque, con amor y con dulzura, demostrando con hechos, no solamente con palabras, a nuestros hermanos separados o que todavía no entienden, con amor y con acciones, por qué somos católicos. Entonces, no se trata, porque a mí me pasó personalmente, no se trata de pelear a ver quién tiene la razón, se trata de colaborar a que nuestro hermano se enamore como nosotros nos enamoramos, pero cada quien tiene su tiempo. Por eso la importancia de este programa, de este podcast, es educar, ¿no? Concientizar y educar, es enamorarse de nuestra fe católica, pero cada quien tiene su tiempo. Bueno, yo sí les digo a ellos, bueno, lo siento, pero yo sí tengo una mamá que pelea por mí en el cielo. Eso, correcto, ¿verdad? Ustedes se la perderán. Así que bueno. Sí. Entonces, padre, nos encanta todo esto que nos ha dicho. No sé si usted tiene un mensaje más que dar sobre todas estas prácticas, sobre todo lo que los católicos nos gusta hacer por tradición y por devoción, y también porque está escrito que así debemos hacerlo. ¿Qué más nos quisiera usted aportar a usted para ya ir cerrando este tema? Bueno, no sé si les aportará, pero mi camino, mi camino hacia descubrir la belleza de las prácticas católicas fue siguiente. Yo soy de familia muy católica, ¿no? Mi mamá, mis abuelos, y en un momento yo entré en un movimiento que subrayaba mucho la Biblia y la Eucaristía, más nada, ¿no? Comenzando el camino en ese movimiento, solamente era Eucaristía y la Biblia. Dejé de hacer rosario, dejé de hacer letanías, todas esas prácticas católicas que no son directo la Biblia y Eucaristía, yo las dejé. Y llega un momento cuando uno profundiza la relación con el Señor, que regresa a esas prácticas. Yo regresé a rezar rosario, a letanías, pero ya no era rosario como un loro, repitiendo las palabras, sino era rosario como una contemplación del Señor junto a María, ¿no? Bravo. Entonces eso es un camino que cada quien tiene su tiempo, su proceso, y no importa realmente en qué etapa estás, ¿no? Quizás estás en etapa de solamente la Biblia. Y chévere, es una etapa muy buena, muy importante, porque te vas a basar en pura palabra que viene del Señor, directo, ¿no? Busca un buen maestro que te explique esa palabra, porque no siempre lo que pensamos que es, lo es de verdad, ¿no? Pero después llega un momento que el Señor te va a ir enamorando
en muchas prácticas que tenemos dentro de la iglesia. La riqueza hasta de las imágenes, de los templos, yo no lo apreciaba. Hoy día, cada vez aprecio más. Entonces también ver eso como un camino, ¿no? Que no es quizás que estamos unos contra otros, sino cada quien tiene su camino. Y cuando uno busca en honestidad, busca la verdad sinceramente, el Señor te va a llevar. Y tampoco nosotros, como no sé, a veces pensamos que cuando somos guías, que puedo yo imponer el camino al otro. No, el Señor lleva a la persona, eso es súper delicado, en su camino hacia la profundidad cristiana, hacia la iglesia, hacia la Virgen, para que tú puedas apreciar todo el tesoro enorme que tiene la iglesia, ¿no? Y bueno, y referente a la Virgen, tengo que decirlo, donde no hay Virgen, ahí no voy. Padre, Claro, ya me noté totalmente en su equipo. Ya, ya. Esto era lo que faltaba para decir que soy Le- Team Padre David. les voy a contar una historia para terminar, porque ya creo que hablamos mucho, pero no importa, la gente se aguanta. Eh, Estuvimos preparando una evangelización en el barrio donde hay varias iglesias evangélicas, ¿no? Entonces mis comprometidos se atrevieron a decirme a mí que no vamos a hablar de la Virgen allá. Imagínense mi reacción, ¿no? Por supuesto que tuvimos que hablar y escogí las citas precisamente para hablar del amor que Virgen nos tiene, ¿no? Eh, y en este barrio, la casa que tenemos hoy, Casa de Misiones, consiguió la Virgen, Reina de los Apóstoles. Yo le dije, mira, esa casa la necesitamos para propagar el nombre de tu hijo, pero yo no tengo dinero ni nada. Hoy día ella consiguió la casa ahí. Pronto comenzaremos a tener ahí todos los días tareas dirigidas, catequesis, obras de medicina, de rehabilitación, ¿no? Todo lo hizo Reina. Por eso, donde Reina no está, ahí no voy. Bellísimo, Padre, bellísimo. Es que así es la Madre del Cielo que nos intercede por nosotros, por esas cada necesidad que tengamos. Y bueno, esperamos que todos nuestros hermanitos que estamos esperando también la tomen como su madre pronto. Yo Amén. sé que cada quien tiene su tiempo, pero yo les digo que se apuren, que se apuren un poquito y vengan pronto porque, bueno, porque el Señor nos Padre está, Conviene que tiene que se venir. apuren. conviene que nos apuremos todos. Padre, yo estoy súper agradecido, de verdad que hay mucho más de qué hablar sobre este tema, sobre todo la parte del Santo Rosario, que inicialmente yo también decía, ay, pero tantas veces lo mismo, tantas veces lo mismo. Y yo en el grupo de oración que tenemos fomento que lo recemos con devoción, que meditemos cada paso, que lo hagamos lento, como si la Virgen estuviera frente a nosotros recibiendo esa rosa que significa cada Ave María, ¿no? Mm. Podemos hacer un programa más sobre el Rosario o cualquier otro tema que podamos hacer, porque nos encantó conversar con usted, quisiéramos tenerlo pronto por acá. Yo me voy a apuntar allí para que sea mi director espiritual, porque vi que funcionó aquí al lado. Entonces vamos a ver si conmigo también lo logra, Padre. Para la gloria de Dios. No, yo Cuando le Dios tengo. permite, ahí estaremos. Ya Yoli Amén, está a punto de amén. llorar, no la está viendo, pero ya está a punto de llorar. Yoli, despídete sin llorar, por favor. No puedo. No, yo lo quiero mucho, Padre. Muchas gracias por sus conocimientos, por su tiempo, por su amabilidad. Yo lo aprecio mucho, lo quiero mucho y agradecida. Es que siempre cuando hablo de la Virgen, Bueno, y voy a despedir yo el Ah, programa porque ya Yoli no puede hablar más. Padre, nos da su chao. qué bendición, horror. por favor, Ajá, vamos a bendecir, está por bien. favor. Señor, te damos gracias por este día de hoy, te damos gracias por Roger, por Jolie, te pedimos que derrames tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios le bendiga, Padre. Lo esperamos nuevamente por aquí. Y a ustedes que nos escucharon en este episodio, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima Sí, por acá, por María acuérdense, Visión, en FT de comente, Podcast. No me exacto. interrumpas. Perdón. Cónchale, déjame ser. Comenten, compartan y ¿qué más? Y denle un pañito para que yo les saque las lágrimas. Chao, Ay, nos vemos. nos vemos. Dios los bendiga.